¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa en la oscuridad? Esta historia comienza en un pequeño pueblo conocido por sus leyendas de brujas. Desde niño, un amigo escuchó relatos de cómo estas brujas bajan del cerro por las noches a llevarse a los recién nacidos. Siempre pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta que una serie de eventos extraños le hicieron cambiar de opinión. Una noche, un vecino vino a su casa muy alterado. Su hijo, de unos 6 años, le había contado que vio una bruja. Según el niño, estaba jugando en el patio cuando una mujer con aspecto aterrador apareció de la nada e intentó llevárselo. Afortunadamente, el niño logró escapar y correr a casa. Desde entonces, el vecino no deja a su hijo solo en el patio después del anochecer. Como les contaba, un amigo me compartió su historia y dice así: mi casa está justo frente a un terreno baldío muy grande. Desde siempre, ese lugar ha tenido una vibra extraña, como si escondiera algo. Una noche, mientras estaba en mi habitación, vi una bola de fuego descender lentamente sobre el terreno baldío. Era algo que nunca había visto antes, una luz brillante y cálida que parecía flotar en el aire. Observé en silencio, con una mezcla de curiosidad y miedo. La bola de fuego permaneció ahí unos minutos, luego se desvaneció lentamente hasta desaparecer. Esa no fue la única vez que sucedió algo extraño. En varias ocasiones, cuando estaba acostado en mi cuarto, escuché pasos en el techo. Al principio pensé que era algún animal, pero los pasos eran muy pesados, como si alguien estuviera caminando arriba. Incluso en algunas noches, los pasos sonaban como si alguien estuviera usando tacones. Esto me puso muy nervioso, ya que no había forma de que alguien pudiera estar caminando en el techo. Los vecinos también han escuchado estos ruidos. Ellos dicen que podría ser una bruja o un nahual. Los nahuales, según las creencias locales, son personas que tienen la capacidad de transformarse en animales. Esto explica por qué los ruidos son tan variados y desconcertantes. Una noche, decidí quedarme despierto para ver si podía averiguar qué estaba pasando. Estaba sentado en mi cama, con todas las luces apagadas, esperando en silencio. De repente, escuché los pasos nuevamente. Esta vez eran más fuertes y más cerca. Sentí que el corazón me latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad. No había nada, solo la quietud del terreno baldío. Los ruidos continuaron durante unos minutos y luego se detuvieron abruptamente. Me volví a sentar en la cama, con el cuerpo tenso y el miedo creciendo dentro de mí. Fue en ese momento cuando vi una sombra pasar por la ventana. Era una figura alta y delgada, que se movía con gracia y rapidez. Apenas la vi, desapareció en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, les conté a mis padres lo que había visto y escuchado. Ellos me miraron con preocupación, pero no parecía que no me creyeron del todo. Decidieron tomar precauciones y cerraron todas las ventanas y puertas con más seguridad. Los días siguientes fueron tranquilos, sin ruidos ni avistamientos. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Empecé a sentirme paranoico, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Una tarde, mientras paseaba por el terreno baldío, encontré algo extraño. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado.
la seguí hasta llegar a un árbol grande y viejo. Alrededor del árbol había pequeños montones de piedras y ramas, colocados de manera extraña, como si formaran algún tipo de símbolo. Esto me puso aún más nervioso y decidí regresar a casa. Esa noche, los ruidos en el techo regresaron, más fuertes que nunca. Parecía que varias personas caminaban arriba y los tacones resonaban con cada paso. Sentí que la situación se estaba volviendo insostenible y no sabía qué hacer. Hablé con algunos vecinos y muchos de ellos habían tenido experiencias similares. Decidimos unirnos y hacer una vigilancia nocturna para descubrir qué estaba causando estos eventos. Nos turnamos para vigilar el terreno baldío y los alrededores de las casas. Durante una de las vigilancias, vimos algo increíble. Una figura encapuchada, con una capa larga, apareció en el terreno baldío. Se movía lentamente, como buscando algo. Tratamos de acercarnos, pero cuando la figura nos vio, desapareció en un destello de luz. Fue algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Desde esa noche, los eventos paranormales disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. A veces, todavía escucho pasos en el techo y veo luces extrañas en el terreno baldío. Aunque la situación ha mejorado, el miedo y la incertidumbre permanecen. Este es solo uno de los muchos relatos que se cuentan sobre el Cerro Gordo y las brujas que lo habitan. Aunque no todos creen en estas historias, para nosotros, los que hemos vivido estas experiencias, es imposible ignorar lo que hemos visto y oído. Una vez, iba con mi novia de ese tiempo, en mi coche, rumbo a su casa. Yo vivo en Zapopan, y ella vivía hasta Tonalá, así que los que conocen la zona saben que es un trecho algo largo. Esa noche, no era tan tarde, eran como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Estábamos cansados de la escuela, así que veníamos en silencio, y cada quien en su propio mundo. Ya casi llegábamos a su casa, cuando nos tocó un semáforo en rojo unas cuadras antes de llegar. En ese momento, escuché una voz femenina dentro del coche que gritó, ¡No! No me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia. Le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. En ese instante, nos asustamos mucho los dos y comenzamos a mirar hacia afuera para ver si veíamos a alguien que hubiera gritado, ¡no! Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos que lo mejor era creer que había sido alguien que no vimos. No queríamos asustarnos más, así que lo dejamos pasar. La dejé en su casa y me regresé a la mía, y así quedó ese día. 2 días después, ella llegó conmigo en clases y me comenzó a contar algo que, la verdad, me hizo tener mucho miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos. La vecina nos vio y, como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Excepto por una cosa. La vecina vio que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña. A la mañana siguiente, la vecina le preguntó a mi novia que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente, yo no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros. Así que probablemente, ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Desde entonces, esa experiencia no la he podido olvidar. Esa noche, después de dejar a mi novia en su casa, regresé a la mía pensando en lo raro que había sido todo. No podía dejar de pensar en esa voz,
en cómo se escuchó tan claramente dentro del coche y en cómo mi novia y yo la escuchamos al mismo tiempo. No tenía sentido, pero decidí no darle más vueltas y tratar de dormir. Esa noche no fue fácil conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz nuevamente en mi cabeza. Me despertaba sudando frío y con el corazón latiendo rápido. No quería admitirlo, pero estaba asustado. A la mañana siguiente, traté de olvidar el incidente y seguir con mi día normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cuando mi novia me contó sobre la vecina, todo volvió a mi mente con más fuerza. No podía creer que alguien más hubiera visto algo que nosotros no vimos. La idea de que una niña pequeña se bajó del coche con nosotros, cuando claramente éramos solo nosotros dos, era aterradora. Empezamos a hablar más sobre lo que había pasado y tratamos de encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Decidimos investigar un poco sobre la historia del lugar, por si había algún incidente o algo que pudiera explicar lo que nos pasó. Preguntamos a algunos vecinos, pero nadie sabía de ninguna historia o leyenda relacionada con ese lugar. Un par de semanas después, nos volvimos más cautelosos al manejar por esa zona. Siempre estábamos atentos y tratando de escuchar cualquier cosa extraña, pero nada volvió a suceder. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre seguían ahí, latentes. Lo más extraño de todo esto fue que después de ese incidente, empezamos a notar cosas raras en nuestras vidas cotidianas. Mi novia decía que escuchaba susurros en su casa cuando estaba sola. A veces, las cosas se movían de lugar sin razón aparente. Yo también comencé a notar sombras fugaces en el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Decidimos que lo mejor era alejarnos de ese lugar y seguir con nuestras vidas lo mejor posible. Pero esa experiencia nos marcó para siempre. Aunque nuestra relación terminó, esa noche y lo que vivimos nos unió de una manera extraña. Hasta el día de hoy, no podemos explicar lo que pasó, pero sabemos que fue real. Cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar recordar lo que vivimos. Miro alrededor, esperando no ver nada extraño, pero siempre con la sensación de que algo más está ahí, observándonos. La vida sigue, pero ese recuerdo permanece. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Audio Jungle.